Orando con la palabra. Dios Padre Todopoderoso, te damos infinitas gracias por el Espíritu Santo que nos das para que con la luz de su presencia y de su amor nosotros podamos meditar la palabra y encontrar en la palabra el alimento verdadero que sustenta nuestra vida y da plenitud a nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, ven en nombre de Jesucristo a nuestras vidas, a los enfermos que están en nuestras casas, los que están en las clínicas, en los hospitales, los que están en la cárcel, las personas que están en lugares, en clínicas de reposo, para que encuentren tu paz y comiencen a curarse. La palabra de Dios dice que en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Me impresiona siempre en las Sagradas Escrituras cuando dice que Jesús subió al monte. También lo encontramos en Mateo 5:1, dice, subió a la montaña y comunicó la palabra. Y también encontramos en la transfiguración, dice que Jesús en Lucas 9:28 subió al monte y comenzó a orar. Y precisamente sube al monte a encontrarse con el Padre, por medio de la oración. Porque esta es una enseñanza que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Ya el libro del Éxodo, en el capítulo 19, dice que Moisés subió a la montaña de Dios, al encuentro de Dios. Así lo relata el texto. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos que Jesús sube a la montaña, quiere decir que va al encuentro del Padre. Pero no solamente va al encuentro del Padre, sino que llama a los que Él quiso y los lleva a presentarlos al Padre. Los lleva a enseñarles a entrar en esa comunión con el Padre, a vivir esa amistad profunda y esa confianza con el Padre. Y dice la palabra, constituyó a 12 para que se quedaran con Él, para que estuvieran con Él, para que vivieran con Él. Y aquí está lo esencial de este texto, que Jesús en esta segunda llamada, porque la primera llamada que hace Jesús a sus discípulos está en el capítulo 1, versículo 16, cuando dice que iba por orilla del lago y llamó a cuatro pescadores. Ahora ya llama a 12 y los constituye precisamente en un grupo muy especial. Y los llama para que vivan con Él, se queden con Él. Y aquí está la grandeza del sacerdocio. Del sacerdote es la persona que ha decidido entregar su vida a Dios, a Jesucristo, para vivir de Él y con Él. Y por eso toda su vida, todos sus espacios están en relación con Él, en la meditación de su palabra y en la entrega a Él. Entonces, dice la palabra, para que estuvieran con Él. Y después que están con Jesús nuestro Señor, entonces para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Efectivamente, ellos no pueden salir a predicar si no se encuentran primero con el Señor, si no viven una experiencia de comunidad, si no aprenden de Él en esa experiencia familiar. Y allí van adquiriendo el poder para expulsar a los demonios. Es todo un proceso. En la tercera llamada que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 12, dice, los llamó para enviarlos a predicar, para enviarlos a misionar. Capítulo 12, versículo 7, perfectamente. Ahora dice, constituyó entonces a los 12, vuelve a insistir. Es un grupo de pescadores, un grupo de personas sencillas, un grupo de personas limitadas, frágiles, pero para mostrar Dios su poder, llama a estas personas frágiles y limitadas y dicen sin instrucciones. Y entonces Él les da ese poder y a través de ellos Jesús se manifiesta. El Evangelio de Marcos en el capítulo 16, luego va a terminar diciendo en el versículo 20
que ellos salieron a predicar y que Jesús confirmaba la predicación de ellos. Es decir, con su presencia. Es decir, asistiéndolo siempre. Pidámosle al Señor que hoy Él nos ayude a valorar el don del sacerdocio y a todos los sacerdotes, porque son precisamente un regalo que Dios Padre nos ha hecho. Es un regalo que hemos recibido precisamente para conocer mucho más de su amor, de su gracia, de su infinita misericordia. Oremos por los sacerdotes, oren por nosotros y pidan que el Espíritu Santo nos ayude, que nos guíe, que nos oriente. Amén. Orando con la palabra.